Muy bueno, pues estaba comentando, ¿esta es la primera vez que alguien de Australia te invita a un directo? Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí, por lo menos es alguien que estoy viendo en Australia, a lo mejor algún australiano, pero yo creo que sí. De Indonesia había tenido, bueno, a alguien en Indonesia sí, a Alberto Paolo o Alberto Apolo, pero Australia no, Australia primero. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y bueno, tocando este tema que para mí es súper mega fascinante, como es la mente subconsciente, algo muy concreto que sé que se ha tocado en otras conferencias, pero ahondar así como lo vamos a hacer ahora tú y yo, creo que es también de las primeras veces, o no se ha dado muchas veces este tópico, que para mí creo que es súper importante, más en esta 3D, ¿no? Que como se conoce la 3D, el plano mental, en el que todos estamos, vamos a trascender la 5D. Ya, bueno, espérate, te has hecho cargo de tu mente? Porque como has colocado tu mente, no la tengas domesticada, entonces, ¿es así, Robert? Se suele omitir mucho la importancia de ese plano mental y de todas las capas profundas, como son esas capas más inconscientes, y realmente es muy complicado elevarse de una forma sostenida, si hablamos en términos espirituales, metafóricos, si la mente no te está acompañando, porque a la mínima que tú te elevas, te quedas completamente volado y la mente te vuelve a tirar. Y digo, no, no. Esto tiene que ir acompasado, tiene que ir en simultáneo, tiene que ir en paralelo, o si no, realmente lo que se produce son auténticos desastres. Así es. Bueno, pues antes de continuar, me presento muy brevemente. Mi nombre es Bruce Sánchez, estoy ahora mismo en Australia y bueno, mi historia es un poquito larga, pero resumidas cuentas. Bueno, yo nací en Australia, nací en Melbourne, pero me he criado en España y bueno, pues allá en el año 2002 entré en un programa de rehabilitación. Fui adicto, estuve bueno, adicto a las drogas y bueno, tuve mi programa de rehabilitación en 2002, que ahí es donde empecé a conectar con lo que digamos ese crecimiento personal, poníamos de alguna manera en aquel entonces, y bueno, mi vida ha sido un poquito de bueno, pues aprender lecciones a través de experiencias duras, en muchos casos desagradables, pero muy enriquecedoras a lo largo de los años, ¿no? Entonces, pues bueno, en el 2020, 2021, o sea, el 2020, 21 y 22, yo aún estaba en Australia, era funcionario de prisiones en la ciudad de Melbourne, o sea, para flipar, en primera línea de batalla, hasta que, bueno, pues que decidimos mi mujer y yo marcharnos a Colombia una temporada porque aquello ya era insoportable y bueno, he vuelto hace unos pocos meses, ahora sí, en el oeste, en Perth, que es completamente distinto a lo que es la costa este de Australia. Así que súper contento de tenerte aquí, Robert, y antes de entrar en especificaciones muy concretas del subconsciente, hay muchos estudios que hablan de que la mente humana llega a producir, a crear, a proyectar entre 60.000 pensamientos diarios. Otros estudios dicen que 20.000, otros que 15.000. Hay una disparidad enorme. Yo no sé si esto es cierto, yo no sé si hay alguien que esté contando con una libreta, empiece a contar uno, dos, tres, cuatro, pero ¿qué nos quiere decir todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Claro, tenemos una cantidad de información apabullante que no procesamos conscientemente. Es decir, si estamos hablando de tantos pensamientos y tuviéramos que representarlos o anotarlos a lo largo del día, sería imposible, sería inviable. Y además, claro, es muy fácil que se nos pasen desapercibidos muchísimas cuestiones que son importantes, que son interesantes, que son significativas y que son útiles, y que muchas veces estamos buscando mucha información afuera, respuestas afuera, cuando si simplemente tratáramos de prestar un mínimo de atención a la mayoría de pensamientos que ya hemos tenido durante el día, empezaríamos a detectar patrones de repetición, claves absolutamente importantes respecto a lo que queremos, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Casi siempre esas preguntas existenciales están contestadas a partir de nuestro comportamiento mental. Ya no digo ya del no verbal, no, del mental, de lo que decimos, de lo que pensamos. Ahí hay una cantidad de información relevante de autoconocimiento tremenda. Y claro, como normalmente no prestamos suficiente atención, se nos pasa desapercibida y necesitamos que otro, pues, capte lo que a nosotros se nos ha pasado por alto y que nos haga decir, oye, ¿te has fijado que has dicho esto o que has dicho lo otro? O pues para eso está el terapeuta. Así es, porque, bueno, aparte de esos estudios te dicen que dentro de esas 60.000, vamos a poner ese número, 60.000, el 70-80% son pensamientos repetitivos y negativos de días anteriores. Es que es para flipar. Entonces, hay otros estudios que dicen que el trabajo
principal de tu mente es la de mantenerte a salvo. Es por eso que siempre nos fijamos en aquello que es defectuoso, que es negativo, porque es lo que tu mente interpreta que puede ponerte en peligro. Lógicamente, los peligros de antaño ya no tienen nada que ver con los de ahora. Entonces, pero aún así, la mente está como algo obsoleta, y es por eso que cuando nos hacen un comentario de algún hater o lo que sea por las redes sociales, nos enfocamos tantísimo en eso porque tu mente todavía no entiende, hace una relación de un peligro que hay ahí, algo que no está correcto. Por eso lo que se nos está bien o lo que está bien, no le prestamos mucha atención porque entiende la mente que estás a salvo y que no entraña ningún peligro. ¿Es así? Sí, claro. Si alguien pues se mete contigo, pues a lo mejor tu mente interpreta que esa persona te puede matar y que te tiene tanto asco que va un día a coger una escopeta y te va a pegar un tiro. Entonces, claro, es normal hasta cierto punto que se pueda dar de una manera puramente mecánica e instintiva una respuesta mental desproporcionada y que nos pasemos gran parte del día por defecto y por promedio a planteamientos puramente anticipativos defensivos. Esto es bastante habitual hasta que la mente no se va reprogramando y se va clasificando nuestra capacidad de respuesta, y así como también se van clasificando la intensidad de los diferentes peligros. Pero claro, si eso no se hace de un modo consciente, pues tiramos de la mente inconsciente. Y la mente inconsciente pues depende de la programación que alguien le ha metido, y la programación suele ser horrible. O sea que por eso es tan importante, y todos somos unos pesados en ese sentido de crecimiento personal, de investigarse uno mismo, porque es que si tiramos con la mente por defecto, con lo que nos han metido, no vamos a ninguna parte. Yeah. Así es. Y bueno, aparte, pues según la neurociencia, yo siempre digo según la neurociencia, bueno, pues existen al menos dos mentes, que sería la mente consciente y la mente subconsciente, ¿no? Estas mentes, tanto una como la otra, se ven reflejadas en el campo de la astrología. ¿Se pueden ver? ¿Están...? Más o menos, porque dentro de lo que es mente consciente se pueden expresar varios arquetipos astrológicos, y dentro del subconsciente también se van alternando diferentes mentes, cosa que es lógica. Si uno, por ejemplo, está centrado en la parte de razonamiento lógico, pues a lo mejor la mente creativa está en otro lado, está en el subconsciente haciendo sus operaciones, y al revés, si estoy ahora en un momento de creatividad máxima, pues la mente lógica queda a un lado, entonces se queda en el subconsciente. Entonces, digamos que todos los arquetipos astrológicos pueden estar en un lugar o otro, pero a pesar de que se ha intentado explicar cuál es el reflejo de esa mente subconsciente, yo no lo he llegado a ver claro. Si acaso lo podríamos asociar a arquetipos relacionados con el elemento agua, como puede ser la Luna, Neptuno o Plutón, pero tampoco es exactamente así. No es algo fácil porque los contenidos o las operaciones mentales que se hacen a nivel subconsciente pueden ser varias y pueden ir alternándose. Por eso no hay un correlato astrológico específico. Ah, vale. O sea que la complejidad no solo se nos da en este plano, sino también en el plano astrológico. La mente no está nada clara, no lo tiene nada claro, ¿no? Por supuesto, el nivel de complejidad que hay a la hora de poder describir los fenómenos que nosotros hemos cartografiado desde lo científico, desde lo filosófico, cuando lo trasladamos a lo astrológico, la correspondencia no es exacta. Por eso yo al final acabo tomando como base el planteamiento astrológico y parto de ahí y trato de redefinir los otros conceptos, en este caso los científicos, desde lo astrológico, porque me resulta más fácil. Vale, qué bueno. Pues entonces, bueno, según datos, digo, de la neurociencia, que es lo que yo me he empapado mucho, he trabajado mucho el tema energético. Bueno, trabajo un poquito de epigenética de Bruce Lipton, que fue quien a través de Bruce Lipton entré en el mundo del subconsciente. Nada casual, alguien que es acuariano, con ascendente acuario, y si no recuerdo mal, Alex me sacó la carta, Alex Desbertoli, creo que mi luna está en Libra, o sea, flipa, o sea, a flipar. O sea, no es casualidad, ¿no?, que haya acabado trabajando en la mente. Evidentemente, quiero decir que ya va con tu naturaleza, el darte cuenta de que tu centro atencional tiende a irse siempre a las capas mentales, a las capas abstractas, y que tienes más destreza para moverte en esos mundos, cosa que hay otra gente que no le pasa, evidentemente. Sí, bueno, pero también ha sido mi gran obstáculo. O sea, mi gran virtud, entre comillas, puede decirlo así, ha sido también mi gran obstáculo. Yo a día de hoy, y mira que he llevado ya cientos de sesiones, todavía a día de hoy no he conocido a alguien con tantos bloqueos como los que he tenido yo en mi vida. No, todavía no digo que no exista,
digo que todavía no lo he conocido, o sea, ha sido bárbaro. O sea, los bloqueos míos que yo he tenido han sido, pero acojonantes, porque nuestra mente subconsciente, como según Mm. digamos lo que es epigenética, la física cuántica, es una mente que no entiende de bien y mal, no es una mente que crea, no es una mente creadora, la creación viene de nuestra mente consciente. El problema, no sé si tú estás de acuerdo en eso, yo en mi caso sí lo estoy, no lo puedo confirmar, pero sí estoy de acuerdo, que es que vivimos de forma creativa y consciente como máximo un 5%, lo que nos deja ese 95% restante al piloto automático, a una mente que no crea, que no sabe lo que es bueno, que no sabe lo que es malo. Es como, los antiguos grabadores de cassette que le grabas la programación, la estás repitiendo constantemente como si fuera un loro. Es así, y además, bueno, te diría que astrológicamente nosotros entendemos la esfera mental como una capacidad para fraccionar la información, para cortarla en pedacitos. Claro, cuanto más aire tienes en carta, como es tu caso, más pedacitos has hecho. Y claro, más probabilidad de crear enredos entre unas y otras. Es decir, porque si tú tienes una hoja y la cortas en 1000 trozos y esos 1000 trozos los relacionas de 1000 maneras diferentes, la probabilidad de enredo también es superior. Por eso, donde hay más capacidad, también puede haber mayor nivel de conflicto por ese mismo motivo, porque el nivel de complejidad está a la par del nivel de capacidad. Por eso no me sorprende lo que me dices, es totalmente lógico y totalmente coherente, pero claro, en el momento que tú empieces a deshacer esos enredos, pues claro, la capacidad de análisis, la capacidad de llegar a conclusiones más brillantes también es superior. Por eso ahí está la gracia, ¿no? Que donde sí, puedes tener más dificultad porque le pones más atención, le pones más energía, le pones más fraccionamiento, pero también es donde tienes más potencial para ser genial y llegar más lejos que nadie. Esa es un poco la gracia de nuestros talentos. Por eso muchas veces quiero correlacionar el talento como un lugar donde puede haber dificultades precisamente porque volcamos mucha atención allí o porque tenemos más poder allí o porque tenemos más potencia. Y donde hay más potencia también suele haber más sensibilidad y por lo tanto más riesgo de que nos hagamos daño. Sí, no, 100%, ¿eh? Pero bueno, ahora ya es distinto. Aún así, me gusta siempre compartir, por más que sepamos, por más que entendamos, o sea, no estamos exentos de bloquearnos de nuevo. O sea, de hecho, lo único que tenemos más recursos y respondemos y identificamos mucho más rápido, pero no nos libra de bloquearnos y, o sea, eso de aquí de que somos expertos y aquí ya nada nos va a pasar a nadie, de eso nada, ¿eh? Vamos, ya te lo digo yo. Eso por supuesto. Aquí nadie ya llega a un estado de virtuosismo tal que ya se coloca por encima del bien y el mal y tiene una mente perfecta. No, está sujeta a las mismas problemáticas de todo el mundo. Lo único, como tú dices, tiene más recursos, más niveles de respuesta. Pero también, como comentabas, la proporción de mente lógica o de mente creativa y de mente subconsciente es una proporción difícil de alterar. O sea, con mucho crecimiento personal, vale, consigues que la mente creativa quizá ocupe un pequeño porcentaje más, pero no mucho. No puedes permanecer en creatividad todo el rato. Genera un desgaste de recursos tremendo, es bastante complicado de sostener, aparte de que las propias mecánicas que llevamos en nuestra vida nos obligan muchas veces a responder de manera mecánica, aunque solo sea por un tema de eficiencia energética. No podemos estar creando constantemente. Entonces tenemos que repetirnos muchas veces para poder relajarnos y hacer otro tipo de planteamientos en segundo plano, pero realmente ser creativos es algo costoso, sobre todo si además estamos sujetos a tener que conseguir resultados. Ser creativo de manera ociosa puede ser más fácil, pero si encima te dedicas, por ejemplo, a ello, siendo un artista, pues esta gente lo tiene bastante más complicado y ya pueden dar fe de lo complicado y desgastante que es. Claro, yo siempre uso, me gusta hablar de la analogía de cuando conducimos, ¿no? Creo que tú no conduces o has conducido muy No, poco en la vida, ¿no? No no. conduces, bueno, da No, igual. Pero aunque sean los autos de choque, es igual, ya sé lo que es. sí, pues bueno, cuando vamos conduciendo, normalmente pues no prestamos atención a la carretera, a lo mejor estamos escuchando una melodía, una canción, tenemos una conversación, incluso estamos hablando por teléfono. Entonces, muchas veces decimos, ostras, ¿cómo he llegado hasta aquí? O sea, no sé ni cómo he llegado al puesto de trabajo, no sé cómo he llegado a casa o lo que sea. Y esto es porque tu subconsciente se ha tomado el cargo o sea, toma las riendas por ti para que tú puedas estar centrado en otra cosa y tu subconsciente se está haciendo cargo ya de algo mecánico que uno que ya ha aprendido pues con los meses o con los años, ¿no? Entonces, esa para mí es la gran virtud de esa mente subconsciente, que una cosa que aprende, lo aprende de por vida. Es como caminar.
Tú imagínate que tuviéramos que aprender a caminar cada mañana cuando nos levantamos. ¡Qué tortura! ¿No? Sí, ¡Qué tortura sería! caminar, hacer cualquier tipo de operación, lavarte los dientes. Si cada vez hubiera que reaprender todo eso, sería un desastre. Por eso, claro, a mí me gusta mucho valorar para qué sirve cada cosa. Entonces, esa mente que repite sirve para algo. El tema es cuando la sobreexplotamos y queremos que sirva para todo. Digo, no, para todo no sirve. Igual que la mente creativa no sirve para tareas repetitivas, porque al final se acaba trabando, pues la mente repetitiva no sirve para tareas creativas. Pues hay que seguir jugando con eso, digo, colocando a cada cosa en su lugar. Exactamente, pero sí se puede, ¿eh? Sí se puede llegar a entenderla. Es un trabajo, claro, porque son años y años de programaciones, ¿vale? De adoctrinamientos, porque, bueno, el adoctrinamiento no solo viene a través de las aulas, en casa, en nuestras propias casas, nuestros padres, los propios programas, nosotros los absorbemos, sobre todo en los primeros 7 años de vida, que es donde mayor descarga de programación de información de cualquier ser humano tienen esos primeros 7 años de vida, porque operamos principalmente desde el estado vibracional Z, que es el hipnótico, que es donde el subconsciente absorbe más información. Entonces, todo lo que nos rodea, aunque conscientemente no nos demos cuenta, porque el subconsciente es por debajo del consciente, pero eso sí le llega a él. Y entonces, todo lo que llega, las reacciones de tus padres, los comentarios, todo de tu entorno, ejerce una influencia brutal, pero brutal. ¿Gracias, Robert? Vale. Además, cuando tú observas de bebé, por ejemplo, pongamos de bebé a tus padres y lo vas observando, no entiendes el idioma, pero vas captando conceptos, captas si están enfadados, captas lo que es una orden, lo diferencias de lo que es un mimo, lo diferencias de lo que es comer, de lo que es bañarse, de lo que es dormir, y tú vas haciendo tu propio sistema de pensamiento, tu propio sistema de interpretación, al que luego le vas superponiendo palabras y conceptos. Pero claro, cuando dicen, el niño se entera de todo, el niño hace una interpretación a su manera de lo que está pasando en su idioma. Lo que no interpreta, todavía no ha entendido, es toda la complejidad del idioma humano, que tiene un montón de subordinadas sociales. Es decir, pues cuando los padres hablan en clave, cuando en sociedad hablamos muchas veces en clave, porque ya tenemos una serie de registros mentales comunes. Pero el niño primero hace una primera absorción mucho más pura también de lo que ha vivido en casa. Entonces, las reglas de casa las ha ido entendiendo e incorporando, y luego esas reglas de casa son las que va a seguir extrapolando a toda la vida posterior. O sea, si tus padres, pongamos, han sido muy buenas personas y han sido muy generosas, vas a tender a pensar que la mayoría de gente de fuera también es generosa. Y al revés, si tus padres han sido hostiles y violentos, por defecto vas a tender a pensar que los demás también son hostiles y violentos. Como una analogía muy sencilla. Pero así, en esa es muy burda, pero hay otras mucho más sutiles que ya vamos a tender a utilizar como base, porque los primeros años es cuando se configuran esas estructuras profundas que constituyen la base de nuestro alfabeto personal. Claro. Si ya lo decían los jesuitas, ya lo venían diciendo hace siglos atrás. Dame un niño por los primeros 7 años y te mostraré al hombre. Es traducido del inglés. Ellos ya sabían esto. Esto se sabe hace siglos. Nosotros es ahora que nos llega esta información, pero esto ya se sabía. Entonces, claro, esos 7 primeros años de vida, que no sea, no digo que a partir de ahí ya no hay nada que hacer. Claro que se puede, pero esos 7 primeros años de vida son fundamentales, ¿no? Porque ahí es donde genera, aproximadamente se comenta en los estudios, que el 95% de las creencias por las que el individuo luego se va a desarrollar para el resto de su vida. Es que es brutal, es súper importante. Claro, es el ancla de las estructuras profundas del lenguaje, entonces es tu lenguaje de programación matriz. Si ahí están las creencias principales, luego las siguientes se van superponiendo a esas. Correcto. Y claro, es lo que dice, bueno, pues no va forjando su carácter los primeros años. ¿Se puede reprogramar? Sí, pero tienes que regresar a ese estado de receptividad, de curiosidad, de inocencia que tenías cuando eras pequeño. Y claro, normalmente al adulto le cuesta mucho volver allí. Por eso muchas veces cuando decimos en terapia hay que estar abierto, receptivo, vuelve a jugar, vuelve a conectar con esa esencia del niño, es ahí cuando tú puedes reobservar de nuevo y reprogramar todas esas creencias profundas, todas esas estructuras básicas que tienes en lo más profundo de tu psique. Si te comportas única y exclusivamente
desde el adulto, si solo te mueves en la superficie de los códigos sociales, nunca modificas tus estructuras profundas. Y es ahí donde se genera toda esa disonancia cognitiva. Voy viendo cosas afuera que chocan con mis estructuras profundas y entonces rechazo lo de afuera porque no encaja con mi estructura profunda y me quedo completamente en shock. Cuando alguien se queda bloqueado completamente frente a una situación, es porque en su estructura profunda no hay una respuesta natural ante ese evento. O si la hay, pues suele ser pues ira, pataleo, pues no sé, pues huida, algo muy básico, muy primitivo y muy visceral, que es lo que hacías cuando eras pequeño. Entonces, para eso estamos en terapia, para tratar de llegar a esas capas profundas y ver si hay algo que merezca la pena ser modificado, que seguramente lo habrá. Ya te digo, yo estos ejemplos lo vi súper claro cuando trabajaba en prisión, cuando hablaba con los presos, porque yo me interesaba saber la historia que había detrás. Y si, bueno, pues te puedo decir que la gran mayoría, te voy a decir un número, un 97% de los casos, pues los padres habían estado ya en prisión, o eran junkies, o eran drogadictos, o sea, ya había un historial previo. Y aunque escuchabas a los presos decir, no, que le den por culo esto, yo no quiero venir a la cárcel, es lo peor, reincidían una y otra, y no porque está dentro de su entorno, es lo que han mamado, es la reprogramación, la programación que ellos tienen desde de casa, ¿no? Entonces, la reproducen, aunque sus palabras dicen una cosa, sus acciones muestran lo contrario. Y así es. Claro, ahí está la colisión entre la estructura superficial y la profunda. La superficial, dado que tienen que manejarse dentro de un entorno muy hostil, tienen que ser fuertes, tienen que ser tipos duros y rudos y transmitir esa fuerza. Yo no quiero volver aquí, yo estoy por encima de esto, yo realmente tal, pero realmente hay una parte de ellos que se sienten más cómodos entre ellos o que incluso se sienten torpes en sociedad y no saben exactamente cómo comportarse. Digo, bueno, por lo menos aquí ya se sobreentiende que soy lo que soy, no tengo que disculparme tanto como en la sociedad donde seguramente el desgaste psicológico que les supone tener que fingir es superior al hecho de delinquir y digo, mira, que me cacen cuando me cacen, pero yo no tengo ganas de estar disimulando tantísimo. Sí, así es. Yo recuerdo en la época mía cuando era adicto, mi entorno más cercano, lógicamente, eran adictos también. Entonces, para mí, en aquel entonces, la sociedad era adicta. Era todo el mundo, claro, porque era mi realidad, ¿no? O sea, que el entorno en donde nos movemos es súper importante, porque si 4 de tus mejores amigos o las personas más cercanas tuyas, por ejemplo, son ludópatas, por ejemplo, si continúas con ellos, tú te convertirás en la quinta. Si son alcohólicos, tú te convertirás en la quinta y así sucesivamente. Pero el caso contrario también se da. Si te juntas con 4 personas, si las 4 personas de tu entorno más cercano son emprendedoras y son luchadoras y optimistas, tú te acabas convirtiendo en una más. Y es que es así. Tu realidad se transforma según tu entorno. Absolutamente así, es muy mimético, además es muy fácil de observar y de ahí la importancia que siempre las madres han tenido cuidado con las malas compañías, ¿no? Es que además es así porque tiendes por una cuestión mimética a conectar con el grupo, con la energía del grupo y a tratar de normalizar aquello que hay en tu entorno, también por una cuestión de aprobación para no estar en constante pelea y conflicto con los valores de la gente de tu alrededor. Por eso al final, si no acabas encajando con ellas, pues te recluyes y hay gente que se acaba quedando sola por no acabar de encontrar a nadie que se le parezca por lo menos en los temas básicos o en las inercias habituales del día a día. Por esto también eso se dice, ¿no? Pues júntate con millonarios si quieres hacerte rico, júntate con gente emprendedora si quieres emprender, júntate con gente fiestera si quieres salir de fiesta y quieres ser alguien, o júntate con gente que tenga hábitos saludables si quieres estar saludable. Pero desde luego, según con quién te juntes, vas a acabar copiando por imitación todos sus hábitos o por lo menos gran parte de ellos, salvo que tú seas una persona muy dominante, entonces ellos te copiarán a ti, pero sea como sea, hay una tendencia natural a acabar conectado con el resto. Y como tú dices, vivimos en una burbuja de realidad, igual que nos pasa a nivel de Internet, ¿no? Que al final consumimos aquello que refuerza nuestros propios sesgos y a veces cuesta hacer ese ejercicio sociológico de mirar a gente que piensa muy distinto o gente que piensa parecido pero con sutiles diferencias. Pues ser capaz de ver todo el espectro, que es una cosa muy, muy acuariana, para mí es muy interesante precisamente para poder saber dónde estamos ubicados, dónde estamos parados dentro de lo que es el mundo en el que vivimos. Sí, es acojonante. De hecho, bueno, la primera cosa que te dicen, bueno, cuando hice yo Proyecto Hombre en el 2002 es
se acabaron las compañías, se acabaron los lugares donde tú... No, eso fuera, lo primero que te cortan. Yo no lo entendía de una forma, pero ahora entiendo al 100% por qué hacen tanto ese hincapié. Joder, yo puedo continuar yendo a los mismos sitios que iba antes, simplemente no. Esa es la historia, ese es el bullshit que nos decimos. A veces las gilipollas que nos decimos, no, si yo puedo con esto, que no. ¿Qué va? O sea, tu entorno, para hacer una transformación, yo siempre digo, mírate a día de hoy en tu vida, si, por ejemplo, en las sesiones, ¿no? Porque he trabajado mucho el tema de la abundancia, el tema de la prosperidad económica y demás, que también ha sido uno de mis grandes obstáculos en la vida, que no es casualidad, que ya te lo digo. Bueno, pues, hazte un chequeo, siempre digo, hazte un chequeo y mira tus compañías más cercanas y posiblemente estéis en la misma situación económica en la que estás tú, y quien dice la situación económica es la situación sentimental. Es que no consigo pareja, es que... Échale un vistazo a tu entorno y mira a ver, porque seguramente tus personas más cercanas estáis todos en la misma situación. Hazte un chequeo, porque no es casualidad que eso se vea así. Sí, además hay que recalcar más cercanas en cuanto a trato constante. O sea, correcto. Ese es el punto, ¿no? Vivir cerca de alguien, no tener relación, no, hablamos de la gente con la que habitualmente tienes un trato, tienes una conversación, compartís puntos de vista y es ahí donde se produce más ese evento de sincronía entre unos y otros. A veces incluso, pues ya sabes que hasta a nivel biológico, ¿no? Pues las mujeres tienden a sincronizar las menstruaciones y demás, o sea que procesos biológicos se van sincronizando, también incluso los patrones de sueño se pueden sincronizar, incluso... cuando duermes con alguien, pues el tipo de sueños, las pesadillas también se tienden a sincronizar. Ese tipo de cuestiones ya no están hablando de que cada uno de nosotros tiene una especie de biorritmo natural a todos los niveles de realidad, en todos los fractales, en el mental, el emocional. Y hay muchas frases también de los dos que duermen bajo el mismo colchón acaban siendo la misma opinión, o cuando uno va con un cojo, pues al final tiene dos cojos. Bueno, hay montones de frases de estas, quien a buen árbol se arrima, a buena sombra se cobija, montones de frases que ya hablan de la importancia de con quién te juntas y lo que va a crear alrededor tuyo todo ese movimiento. Por eso también la parte buena es, podemos cambiar a los demás en el sentido positivo, cuando alguien se frustra porque nadie me hace caso, en mi entorno son todos un desastre, digo, bueno, realmente si tú eres un buen ejemplo, ellos también se tienen que mimetizar contigo. Y si tú haces un hábito que es bueno, que es saludable y tienes relación con esa persona, es muy probable que la otra persona también se acabe empapando de él. O sea, es un trabajo costoso, es lento, pero al igual que somos influidos en negativo, también podemos ser influidos en positivo y viceversa. Nosotros también podemos influir en positivo con la gente que tenemos a nuestro alrededor, porque nuestros valores y nuestra manera de pensar poco a poco va permeando en la gente de nuestro alrededor. Así es. Ya que has mencionado unas frases, ¿qué tanto daño han hecho este tipo de creencias populares? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El dinero no crece en los árboles, ¿no? O el dinero es la raíz de todo el mal. Eso es programación pura y dura para mantenerte esclavo y pobre por el resto de tu vida. Y se da, no sé por qué se da de forma más pronunciada en nuestra cultura latina. Es que es bárbaro el tema del dinero, que es una cosa que es, bueno, no digo que la cultura anglosajona no se ve, pero la relación con el dinero en la cultura, bueno, yo la conozco aquí en Australia, es algo distinta a la que, por ejemplo, podemos tener nosotros. Yo sé que ahí, pues, la Iglesia, entre otras, han hecho mucho daño en ese. ¿Qué intención hay detrás de todo esto, Robert? Mantener a la gente esclavizada. Es que, claro, en España, por ejemplo, que es lo que conozco mejor, y Latinoamérica también van un poco en esta línea. El trasfondo cultural es más de izquierdas. Y entiéndase la izquierda, cómo llega a una persona un poco a la izquierda y es, vale, yo soy un trabajador, casi siempre soy explotado por alguien que realmente no te trata bien, los compañeros tampoco te tratan bien, y finalmente acabas trabajando en un lugar en el que no te sientes valorado, te sientes más bien despreciado, no recibes un buen emolumento y por lo tanto hay un momento que dices, mira, pues puede haber indicadores buenos macroeconómicos diciendo, pues la economía está yendo bien, pero a mí no me va bien. Y casi hasta me molesta pensar que la economía va bien porque yo estoy cobrando una mierda, estoy siendo maltratado, casi prefiero no tener trabajo y recibir un subsidio que no estar sufriendo. Y luego la cultura del emprendedor
parece que si yo soy emprendedor, me tengo que convertir en un explotador como los que a mí me han explotado. O sea, básicamente, si yo he visto que los que emprendían al final acababan siendo explotadores y yo no quiero ser eso, pues casi prefiero no trabajar o trabajar poco y recibir pues ayudas del Estado que no tener que trabajar, poner riesgo y que encima sufra y que me tenga que sentir un privilegiado por trabajar. Yo creo que se ha creado una economía difícil de sustentar, donde el empresario sufre mucho, a sufrir mucho, luego muchos lo aprovechan y también explotan a sus trabajadores y al final nadie está contento, ni el empresario está contento porque le sangran impuestos, al final lo acaba pagando con sus trabajadores, los trabajadores odian al explotador y nadie mira al Estado, que es el causante de los problemas. Entonces aquí se ha jugado esa baza para ver un poco cómo reacciona la gente, el empresario está enfadado, está traumatizado, no funciona bien, porque los trabajadores no le funciona bien porque también intentan trabajar lo mínimo posible, el Estado te sangra por otra parte, nadie valora su riesgo, luego el trabajador está enfadado porque le explotan y porque le tratan mal y al final dice, ¿para qué trabajo? Prefiero que me mantenga el Estado. Yo creo que todo eso, el sistema lo ha creado de una manera bastante ingeniosa para que todo el mundo esté enfadado y al final dice, pues mira, si es que todo lo relacionado con el dinero me da problemas. Todo lo relacionado con ganar dinero es un problema, tanto si soy empresario como si soy trabajador. Así que prefiero tener lo mínimo y justo o soñar con la lotería, que es ganar mucho sin esfuerzo. Pero ganar mucho con esfuerzo, nadie piensa eso. O ganar mucho con ingenio, es que ni se me pasa por la cabeza. Correcto. Y es así, el tema del dinero es una cosa que para mí, bueno, ha sido un factor muy importante. Bueno, yo lo tuve todo de pequeñito, bueno, pues mis padres, pues mi padre se hizo millonario aquí en Australia, se volvió a España y bueno, pues pasaron muchas cosas y bueno, pues de una cosa pasamos a la otra. O sea, yo he vivido en los dos mundos, ¿no? Entonces, eso me ha marcado muchísimo a mí, ¿no? Entonces, claro, mi subconsciente entendía, prosperidad, dinero, problemas, jaleos, pérdida, bancarrota, bueno, o sea, un rechazo brutal a nivel soy consciente, pero a nivel consciente, pues yo, joder, pues quiero prosperar y tal, pero siempre acababa saboteándome para no llegar para no avanzar o para no prosperar en el campo económico, ¿no? Entonces era una lucha que para mí, no, o sea, era una cosa que no tenía ninguna explicación. ¿Cómo puede ser que siempre acabe igual, que siempre acaba igual, ¿no? Entonces el tema del dinero yo lo entiendo que es donde esta Matrix o donde los que están controlando esta Matrix de una forma u otra es donde nos tienen cogidos por los cojones, por decirlo así, ¿no? Porque ahí es donde ellos tienen mucho poder, porque si te mantienen pobre, te mantienen pues pobre en el sentido, a ver, el sentido pobre, pues eso, escaso de un material, que no es material, que al final el dinero se convierte en energía, ¿no? Pero te hacen pensar que el dinero es escaso, que es limitado, y es ahí de donde cae la trampa, porque el dinero es infinito. Si es lo que más hay en este mundo, es dinero. Si es que no hay más cosa porque es infinito, es energía. Entonces, esa para mí es una de las grandes trampas de este sistema, que el tema de cómo utilizan el concepto del dinero para esclavizarte, para encadenarte, ¿no? Para mantenerte ahí y sumiso, sobre todo sumiso a las premisas de esta gentuza, ¿cierto? Claro, ya comentando con lo que venía al principio, ¿no? Esa mente que se protege ante los peligros, solo con asociar dinero a peligro ya tienes el autosabotaje ya diseñado y generado. Y no solo con el dinero, con cualquier forma de prosperidad, porque normalmente la gente pues también reniega del éxito personal, porque cada vez que en su vida ha prosperado un poco, sí ha recibido elogios, pero luego también montones de ataques, agresiones, puñaladas, envidias, por lo tanto ya hay un miedo asociado a prosperar en cualquier área de la vida. ¿Prosperas a nivel económico? Sí, está bien, lo disfruto, me gusta, pero, como se entere mucho la gente, voy a recibir todo tipo de ataques. Entonces ya no quiero que nadie se entere. Y luego, bueno, si se van enterando, claro, al final se dan cuenta por motivos indirectos o lo que sea, pues tú estás un poco asustado cada vez que vas ganando más. Luego también por toda la retórica que hemos recibido, por eso te vinculaba el tema de la izquierda y la derecha, ¿no? En la retórica o narrativa de lo que es la izquierda, el capitalismo es lo malo y los problemas del mundo vienen por la gente que ha acumulado riquezas. Entonces, claro, para mí, dentro de mi subconsciente está claramente cargado como que el hecho de acumular riquezas es malo.
y me convierte en un explotador, en alguien sin ningún tipo de escrúpulos, en alguien egoísta y cruel, porque mientras hay gente que no tiene dinero, yo estoy acumulando dinero, en lugar de, por ejemplo, regalarlo todo. Y claro, como yo no voy a regalarlo todo conscientemente, entonces lo que voy a hacer, mi subconsciente va a crear sistemas para que yo lo pierda inconscientemente, para regalarlo simbólicamente a través de multas, de pérdidas, de inspecciones fiscales, etcétera, etcétera, porque en el fondo siento que ese dinero es peligroso, que está manchado o que me va mal. Y de esas creencias, ya no solo las hay a nivel inconsciente, las hay a nivel consciente. Falta que veas, busca en YouTube cualquier vídeo que hable de prosperidad económica, de dinero, y vas a tener un montón de gente, de haters, diciendo el dinero no es espiritual, el dinero solo trae perdición, el dinero tal. La gente ya le tiene un asco y un pánico al dinero, entonces lo quieren pero no lo quieren, lo desea pero realmente lo repudio. Bueno, pues con ese quilombo, hasta que no te aclares, es imposible avanzar. Así es, y bueno, no quiero decir que con esto que el dinero sea lo más importante, porque eso sería tan estúpido como decir que tus pulmones son más importantes que tu corazón, que sería ridículo pensarlo, ¿no? Pero, coño, por ejemplo, en mi caso, bueno, ahora estoy haciendo otro proyecto, pero, ostras, el dinero para mí es el combustible para mi emprendimiento. Es lo que me va a ayudar a mover desde el punto A al punto B. Es como un coche. O sea, yo no compro un coche para almacenar gasolina. Yo tengo un coche para moverme. ¿Y qué uso? Gasolina. La gasolina para mí es el combustible de mi empresa. Entonces, me va a ayudar a mover y a avanzar, ¿no? Entonces, yo siempre hago mucho hincapié ahora que la prosperidad es algo buenísimo, porque sin ella, si tú te dedicas a lo que sea, tu mensaje no va a llegar a nadie. Si tú no tienes, si Robert Martínez no tuviera una prosperidad o no tuviera tienes ahora una lista de espera infinita, tuvieras que estar dependiendo de un trabajo de X horas a X horas, seguramente tus apariciones en público serían mucho más escasas, muy probablemente. Y de mucha menor calidad porque estaría mucho más agotado, porque tendría menos tiempo para reflexionar, para pensar y para hacer cosas que me gustan, con lo cual finalmente todo el mundo saldría perdiendo. Yo no estaría nada autorrealizado, estaría mucho más insatisfecho, haría apariciones de mucha menor calidad y al final pues nadie saldría beneficiado de que yo estuviera autosaboteado. Y que digo yo, dice cualquiera, o sea, nadie se beneficia de que tú mismo te autobloquees por motivos peregrinos, por una moral malentendida y sobre todo por creencias limitantes de manual. Y claro, lo mismo que tú has dicho, digo, que el dinero no sea lo más importante no significa que tenga cierta importancia. Pues lo mismo con todo. Hay un sistema de valores y no tenemos por qué irnos al extremo de ser absolutamente avariciosos, de solo pensar en términos económicos, porque no es así, no es lo inteligente, lo cual no significa que el dinero valga cero. Pues en esa escala de 1 al 10, mira cuánto pesa en cada momento y te darás cuenta de que su valor fluctúa. Claro. Fluctúa porque vale mucho más cuando tienes cero y lo necesitas a toda costa, vale muchísimo menos cuando te sobra y tienes muchísimo y ya tienes las necesidades cubiertas. Entonces su valor es fluctuante. Entonces, claro, no podemos universalizar el dinero vale tanto, no se puede decir eso. Vale, depende de ti, depende de tus circunstancias, depende de tu carácter, depende de un montón de variables. Así es. ¿Y qué bien les vienen a estos, digamos, billonarios? ¿Qué bien les vienen que les odien, no? Es que, mira, el Bill Gates, que es el Elon Musk, que les viene muy bien toda esa energía que se va enfocando hacia ellos, ¿no? Cuanto más los odias, más ricos o más riqueza acumulan, ¿no? O sea, les viene muy bien que tú los desprecies y que porque tú ya mismo te estás cediendo eso, ya lo estás cediendo, ya lo estás perdiendo, lo estás regalando, ¿no? Estás regalando ese poder tuyo, ¿no? Entonces, porque es una de las cosas que a veces me han preguntado, bueno, ¿y cómo sé yo si yo tengo, por ejemplo, creencias limitantes con el tema del dinero? ¿Te molesta que los demás tengan más dinero que tú? ¿Te molesta estar en una conversación en donde se hable pues, de economía o de finanzas? ¿Te molesta ver gente prosperando, gente de tu entorno más cercano que tú conoces? ¿Te molesta todo eso? Amigo mío, como me pasaba a mí, tienes bloqueos, por los motivos que sea, en el tema del dinero, la prosperidad, de la riqueza, llámela como tú le quieras. Pero esta es una forma de identificar dónde tengo, por ejemplo, bloqueos en ese campo concretamente, en el tema del dinero, de la abundancia, de la prosperidad. Sí, y valdría esa misma fórmula pues para cualquier tema donde no debería enfadarte, por ejemplo, que a otro le fuera bien. Pero si te está enfadando en algún lugar, dices, bueno, pues a ver,
¿Por qué en lugar de enfadarte, por qué no te crea, por ejemplo, una motivación saludable? Decir, hostias, pues si él puede, yo también, por ejemplo, ¿no? O sea, podría ilusionarte, podría decir, hostias, qué bien, que le vaya bien, porque significa que, pongamos que le respete, digo, pues si este desgraciado puede, pues yo también puedo, ¿no? Entonces debería ser hasta retador y positivo. Pero si te enfadas, si te molesta, es porque seguramente piensas que algo mal está haciendo el otro. Y a lo mejor no está haciendo de una manera que yo que sé, que está ganando de manera no sé, pues sucia o artera, podría ser, pero debería darte un poco igual, ¿no? Digo, bueno, pues ya se lo encontrará, total. Si uno hace cosas turbias para conseguir dinero, también está creando relaciones tóxicas y relaciones turbias. O sea, si uno prospera mediante mentiras, está perdiendo redes de confianza con los demás. O sea, utilizar la verdad puede ser que en un momento dado es una forma de apuesta, ¿no? Utilizas la verdad, la sinceridad y la honestidad para ganar confiabilidad y eso también es un recurso, eso también es equivalente a dinero. Entonces, tener prestigio social es equivalente a tener abundancia económica, porque al final el prestigio se puede intercambiar por tratos o contratos de mayor calidad. O sea, que también es otra forma de medir tu economía, no solo en términos de cuánto dinero físico poseo, sino cuánto estatus, cuántos contactos, cuánta confiabilidad, cómo es mi imagen social. Todo eso al final es el equivalente a la energía del dinero, que es cuántos recursos válidos, funcionales y prácticos tienes. Exactamente. Y dentro de mi propio trabajo de investigación, en mi propia mente primero y luego en las sesiones, cuando he trabajado los pilares, los 6 pilares fundamentales de la abundancia, el número uno, y que no es casualidad, yo creo que estarás de acuerdo, porque para mí el más importante de todos, digo la abundancia, ahora aquí ya entra todo, para mí lo más importante que tu mente debe estar bien anclada es tu autoestima. Sin eso, se acaba. Aquí no hay nada que hacer. O sea, la autoestima para mí es el estandarte, el pilar número uno. Pero número uno, pero con diferencia. Así es, ¿no, Robert? Porque si no hay un cuidado, un amor hacia uno mismo, un amor verdadero, o sea, un amor de un buen padre y buena madre, es decir, que te guíes y te cuides con auténtico amor a ti mismo en todo momento y en todo lugar. No que se sobreentienda que te estás amando cuando te estás maltratando, digo, no. Tiene que haber realmente una práctica con uno mismo de amor que pueda ser demostrable que cada palabra que te dices tiene una orientación amorosa y una forma amorosa. No basta solo con la orientación, sí, lo hago por mi bien, pero me machaco. Digo, no, lo hago por mi bien y lo hago también con dulzura, con cariño, exactamente como me gustaría que me trataran. Yo por lo menos es lo que entiendo por autoestima. Y después puede haber otro tipo de valoraciones más técnicas donde ahí prima más el realismo que el amor. Es decir, para ubicarme dentro de lo que es el mercado o si para evaluarme como cantante, pues tengo que ser realista y decir, mira, pues soy una puta patata y ahí no tengo ningún tipo de talento. Pero con autoestima y dulzura me digo, bueno, pero si tú te dedicas tiempo, pues a lo mejor podrías hacer algo medianamente pasable. Pues bueno, pues el juego entre las dos cosas, entre el quererse mucho para darse a uno mismo y luego respecto a cosas que me importen poco, pero tenga que ubicarme en un parámetro social más objetivo, ahí sí que puedo ser mucho más realista en mis análisis. Pero claro, cuando uno se vuelve realista en el mal sentido para tratarse a uno mismo, pues va a acabar maltratándose. Exactamente. Yo sé, entiendo muchas veces y dices, ya, pero ¿cómo me quiero más a mí mismo? ¿Cómo me quiero mejor? ¿No? ¿Cómo me trato mejor a mí mismo? Entonces, en las sesiones yo digo, bueno, entiendo que puede ser un poco difícil ese concepto de cómo me puedo amar a mí mismo y yo digo, bueno, pues como paso inicial, pues empieza a incorporar hábitos saludables en tu vida. Y cuando digo saludables es si, por ejemplo, por norma general, si yo tengo una carencia muy grande en la autoestima, posiblemente mi cuerpo físico vendrá reflejado en ahí, se verá reflejado de una forma u otra. ¿Qué me como? 2 cajas de galletas X a la semana, empieza por comerte una caja y empieza a reducir, empieza a tomar hábitos que son fáciles de implementar, que eso te van a reforzar tu autoestima, porque vas a decir, ostras, mira, he sido capaz de hacer esto, y esto, entonces paso a paso irás reforzándolo, aunque sea de forma más consciente, de forma más activa, a generar o a crear esa autoestima, a reforzar esa autoestima que muy probablemente tengas carente. Entonces, es un ejemplo que yo pongo, que hago en las sesiones, como porque entiendo que a veces ese concepto de cómo me quiero a mí mismo
es muy abstracto, es muy un poco difícil de entender, sobre todo si la persona tiene un jaleo mental, porque yo entiendo que eso puede ser un poco difícil. Entonces, pues bueno, pues acciones pequeñitas que puedas hacer que te supongan, oye, pues mira, he podido hacer esto esta semana, pues eso te va a motivar para luego seguir tomando pasos y decir, pues ahora voy a recortar aquí, o voy a cambiar este hábito, voy a cambiar por esto y tal, y poco a poco, sin que te des cuenta, Tony Robbins habla del cambio de los 2 milímetros, hoy estás aquí, en 6 meses estás aquí. Estás, bueno, no me ves, pero bueno, abres más las manos, ¿no? Empiezas con 2 milímetros hoy, 2 milímetros mañana, pasado, y cuando pasa unos meses, el cambio es brutal y ha sido poquito. Y eso empieza a reforzar tu mente. Es una forma de comunicación también y bastante efectiva, bueno, en mi caso y en los casos de los que he podido tener con las sesiones con los clientes. Los hábitos siempre se cambian de manera gradual y por lo tanto esa ley de los 2 milímetros es obvia, ¿no? Cada día tienes que hacer un poco, es que no tienes que hacer un gran cambio cada día porque realmente no lo vas a poder sostener. Y de hecho, cualquiera que haya probado a hacer cambios radicales de un día para otro, a lo mejor si está motivado por un empuje emocional fuerte, por una determinación fuerte, alguno se puede mantener, pero ya tiene que haber algo mental detrás que le esté dando soporte. Así por las buenas, de un día para otro, si no hay un respaldo, una energía fuerte, sea emocional, sea estructural, sea que mentalmente ya te has ido convenciendo, es muy complicado hacer un cambio y que ese sea duradero. Por eso, los cambios siempre se tienen que decir poco a poco porque tienen una naturaleza acumulativa. Uno no ha llegado donde está de un día para otro, con lo cual tampoco vas a salir de ahí de un día para otro. Y de ahí la importancia de hacer las cosas, pues eso, lentamente, permitiéndose jugar con esos dos conceptos de autoestima y autoconcepto, sabiendo diferenciarlos perfectamente. Hay gente que cree tener autoestima porque se tienen en alta concepción, porque se cree mejor que los demás y eso no necesariamente es autoestima. Tú puedes creerte mejor porque eres clasista, por ejemplo, y creerte mejor que los que tienen menos dinero, pero no te tratas mejor. Si después maltratas tu cuerpo, maltratas tu mente, no descansas adecuadamente, eso no denota muy buena autoestima. Básicamente lo único que denota es desprecio hacia los demás y de rebote pues te defiendes mediante una arrogancia discursiva, pero eso no es autoestima. Por eso entiendo que es un concepto difícil de explicar en la práctica porque hay que valorarlo en todos los pequeños detalles. Para mí lo más fácil de ver es ¿te tratas como te gustaría que te trataran? Si la respuesta es que no, pues ve corrigiéndolo hasta que llegues a tu óptimo, hasta que realmente digas, joder, es que me hablo a mí como me encantaría que me hablaran todos mis seres queridos. Correcto, ahí está. Bueno, pues vamos a entrar así un poco más en materia que el tema del subconsciente. Hay un ejemplo que me gusta mucho compartir en los directos que he hecho con Mimi, con Carmina, con Alex, con toda la trupe. Y es, por ejemplo, es el ejemplo de las Torres Gemelas, ¿no? Para entender porque para mí ese evento significó un antes y un después, sobre todo a través de los medios de comunicación. Entonces, yo imagino que, bueno, todos los que tenemos una edad, yo creo que tú también, Robert, te acuerdas. Si yo te pregunto, vale, audiencia, Robert, todo el mundo, ¿te acordarías dónde estabas, con quién estabas, qué hacías, incluso de qué hablabas el día que ocurrieron las Torres Gemelas? ¿Verdad? Sí, por supuesto. Que sí, por supuestísimo, ¿vale? Estamos hablando de hace cerca de 22 años atrás. Ahora yo hago una pregunta más. ¿Te acordarías de dónde estabas, con quién estabas, qué hacías, de qué hablabas 2 semanas antes de las Torres Gemelas? Hombre, si estabas en el mismo puesto de trabajo, posiblemente sí que te acuerdes, pero ¿tendrías tanta claridad de recordar dónde estabas 2 semanas antes del acontecimiento? No, evidentemente que no. Podría llegar a deducir por ciertas analogías dónde estaba, pero bueno, evidentemente no podría. Y si me dices el sábado tal, ni puñetera idea. Por deducciones podría llegar a una idea más o menos aproximada, pero bueno, se entiende perfectamente el ejemplo. Se entiende, ¿no? Vale, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo nos podemos acordar de algo que ocurrió hace 22 años y sin embargo irnos 2 semanas atrás en el tiempo? No hay forma. Porque yo cojo ese ejemplo porque fue para mí la transformación global de los medios. Bueno, ese evento fue transmitido justamente en el lenguaje que tu subconsciente entiende. Ahí no se estaban comunicando con Robert o con Bruce, no, se estaban comunicando con tu subconsciente, con nuestro subconsciente. ¿Cómo? Su subconsciente es un experto en imágenes y en emociones. Es un experto, lo entiende perfectamente todo. ¿Qué ocurrió en aquel día?
supuestos, bueno, yo digo supuestos aviones, bueno, el autoatentado, ¿vale? Vamos a definirlo con sus palabras correctas, el autoatentado. Aviones que se estrellan en las torres, torres que se derrumban, otra tercera torre de edificio que no se menciona también cae. Terror, miedo, terrorismo, sangre, suicidio, bueno, fue terrorífico. Entonces, claro, son imágenes impactantes que vienen con una carga emocional acojonante. El subconsciente eso lo pilla a la primera. ¿Dónde viene la clave? 24 horas repitiendo lo mismo. Esa repetición, que es la forma que el subconsciente aprende una tras otra, una tras otra. ¿Qué le pasó a mucha gente como a mí, años después, que fui a trabajar en la unidad de caneros con los perros en el metro de Madrid? A la mínima que veíamos un musulmán, terrorista. Enseguida, ese es terrorista. A este hay que cogerle, hay que humillarle y hay que cachearle y hay que desnudarle si hace falta en un cuartito. Y así operábamos, de forma automática. ¿Por qué? Porque ese evento, por ejemplo, lo que nos metió, se nos metió con cazador y dices, los musulmanes son terroristas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso para mí fue el cambio, ¿no? Y así es como los medios, por eso son tan machacones, por eso las noticias son tan viscerales, porque se están comunicando con tu subconsciente para que quede impregnado y que quede allí, para que luego tú respondas de una forma predictiva, una forma que ciertos poderosos les interesa que tú respondas, en división, confrontación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esto, Robert? Es muy de manual. Bueno, la publicidad se basa exactamente en los mismos principios y es, vamos a intentar comunicarte mediante símbolos que sean muy gráficos, que sean muy notorios y donde además esté claramente diferenciado lo que es aprobación, positivo y negativo, castigo. En este caso, pues el atentado es algo negativo, es algo que te pone en peligro, con lo cual al crearte una alerta, tu mente inconsciente está absolutamente absorbente y receptiva para captar todos aquellos símbolos que tú consideras que eso es peligroso, con lo cual ir en avión es peligroso, te han puesto pues los musulmanes peligrosos, con lo cual los musulmanes son religiosos, la religión es peligrosa, tener creencias religiosas es peligroso y la gente que tiene creencias religiosas pues puede ser fanática y puede ser terrorista y puede hacer daño a la gente. Eso fue una programación de Plutón en Sagitario. Plutón en Sagitario que duró desde el 94, 95 más o menos hasta 2008, fue la programación de cuidado con el pensamiento mágico, cuidado con el pensamiento religioso, cuidado con los sistemas de creencias, porque la gente que tiene creencias religiosas es gente peligrosa que está dispuesta a morir incluso por defender sus ideas delirantes. Para mí ese fue el objetivo fundamental de esa operación psicológica, aparte de muchos otros a nivel más militar, más geopolítico y demás, pero para mí, leído desde forma astrológica, eso era lo que pretendían, en este caso, meter en la mente. Al igual que lo de 2020 es, aquí hay un gobierno mundial que lo dirige y manda completamente, y si ellos dicen que hay una situación extraordinaria, todo el mundo a plegarse, todo el mundo tiene que agachar y perder sus derechos porque hay una situación extraordinaria. Ante una situación extraordinaria, todo lo demás queda en un segundo plano. Así es, así es. Y bueno, ya que has mencionado la publicidad, no sé si conocerás la figura de Edward Bernays. No sé si lo conoces, ¿has oído hablar de él? Edward Bernays. Pues Edward Bernays fue sobrino de Sigmund Freud, para empezar. Ya vamos bien. Entonces fue el que instauró la idea del desayuno en Estados Unidos, allá en los años 20, que el desayuno por aquel entonces no era nada, o sea, la gente ni apenas desayunaba, según ciertos estudios, ¿no? Entonces, las industrias cárnicas se acercaron a Bernays porque es el creador de la propaganda, del libro Propaganda, del cual, supuesto, los nazis basaron toda su maquinaria en reprogramar, en lavar el cerebro a la gente, viene todo de Edward Bernays, que instaló la idea del desayuno, de esos huevos, de esos bacon, que casualmente las industrias cárnicas pasaron de la bancarrota al superávit en cuestión de poco tiempo, ¿no? O sea, luego, pues, supuestamente en el libro leí de Edward, dice que se le acercó el general Franco, pero que él no quiso hacer nada con ello. Él siempre lo negó que trabajara con los nazis y demás. Bueno, me vas a contar tú a mí que un tipo de esos que se le proponen un reto como esos no los va a aceptar. Pues bueno, todo ese tipo, al igual que el tema otro de las
publicidades, propagandas por las que es muy famoso es el tema de iniciar, que la mujer iniciara a fumar en Estados Unidos, porque estaba mal visto que fumaran en público. Entonces, ¿qué usó? Ellos sabían que la publicidad, si la haces específica como se hacía antiguamente, pues no vende tanto. Ahora, si vendes ideas, sensaciones, sentimientos y emociones, que es donde va el subconsciente, ahí es donde marca la diferencia. Entonces, ¿cuál era el eslogan para que las mujeres fumaran? Enciende tu antorcha de la libertad. Fíjate tú a dónde estamos llegando con esa manipulación. Años 20, ¿eh? Hace más de 100 años de esto. Y ahí no queda la cosa. ¿Quién es uno de los cofundadores de Netflix? Randolph, lo tengo por aquí anotado, creo. Bueno, su nombre no dice nada, pero es que porque su nombre del medio está omitido. Voy a decirlo de memoria, Randolph Bernays y un apellido. El sobrino de Bernays es el cofundador de Netflix. Netflix, una de las mayores plataformas de propaganda a nivel global. Ojito con lo que nos estamos metiendo, lo que es que estamos permitiendo que entre en nuestras casas o en nuestra mente, porque no es casualidad. Es propaganda y, bueno, igual que los medios de comunicación son propaganda, las series son propaganda, que intentan hacernos ver que existe un modelo de vida que es el que ellos quieren proponernos, el que ellos quieren generarnos, para que no seamos capaces de pensar más allá de esa caja. Y cuando nos quieren dar la historia bien calculada, o sea, cuando nos quieren dar el modelo bueno, ya se ocupan de ponerlo como primado negativo, es decir, entre argumentos dramáticos o de comedia, para que ya no seas capaz luego de darle el barniz de realismo que requeriría la información correcta. Por eso ellos ya saben jugar bastante bien para que la mayoría de la gente no despierte, pero aún así, evidentemente, fallan porque la realidad no está a la altura de su propaganda. Y es ahí cuando uno se dedica a examinar la realidad y a contrastarla constantemente con la publicidad, cuando ve el truco del titiritero y ve el truco del trilero, porque dices, vale, ahora vamos a observar solo los hechos, lo que está pasando, no lo que están diciendo, sino lo que está pasando. Y cuando te haces un experto a analizar lo que está pasando y luego vuelves a analizar lo que han dicho, lo que dijeron, ahí es cuando ves el truco. Ahí es cuando ves la propaganda y ahí es cuando dices, mira qué cabrones, cómo me queréis engañar. Ahí está. Y Robert, no sé cómo vamos de tiempo, no tengo ni idea, no veo aquí el reloj, no tengo cómo vamos. Son las 20:58, estamos a punto de hacer una hora, nada, en 2 minutos. Vale. Pues ya, si quieres, estamos unos minutitos más. No tengo ninguna restricción de Instagram. Entonces, para que no se nos escape, ¿cómo podemos empezar a reprogramar nuestra mente? Si quieres vamos compartiendo, pero desde tu lado de astrológico, como astrólogo, empezar a reprogramar mente subconsciente. ¿Cómo podríamos empezar a reprogramarla? En consulta astrológica lo que intento todo el rato primero es explicar al individuo que muchos de los comportamientos que tiene de sí mismo clasificados como negativos, como limitantes, porque ha recibido amonestaciones sociales por ello, no lo son rasgos inherentes, son perfectamente válidos y son los demás desde un punto de vista moralista, paternalista, competitivo o simplemente desinformado, le descalifican y dicen, no, es que tú no puedes ser que empieces las cosas y no las acabes, yo qué sé, porque tienes una tendencia muy mutable, no puedes ser tan sentimental porque la vida es dura cuando la persona, su talento precisamente está con la esfera emocional, con su capacidad sensitiva superlativa, o no puede ser tan mental porque la persona le da mucho al coco. Pues lo primero que busco es tratar de redefinir conceptos que están explicados de manera peyorativa con un estigma social y explicarlos en positivo, haciendo entender que esa forma de ser es absolutamente válida y que sirve para algo muy concreto. Y lo que ocurre es que cuando sacas esa forma de ser del entorno en el que funciona bien, entonces sí que te puede crear problemas. Pero no es que seas defectuoso, sino que estás utilizando una herramienta fuera de su lugar y eso genera una disfunción. Y al crear esa disfunción llegas a la creencia limitante de que tú eres disfuncional en lugar de darte cuenta de que eres un pez fuera del agua. Claro. Pues está súper bien. Yo desde aquí, desde la reprogramación del subconsciente, lo que se trabaja mucho son temas de, vamos a poner afirmaciones, pero aunque es un trabajo muy energético, porque bueno, el subconsciente, las mentes son ambos cuerpos energéticos. Entonces,
por qué el subconsciente es una mente que solo entiende del tiempo presente en positivo y es una mente que, o sea, en positivo que sigue centrado en aquello que quiero, no en lo que no quiero? Y sobre todo que es muy fundamental el tiempo presente. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué es así? Porque me suena a mí que esto es como el lenguaje que se dice del universo, ¿no? Esto en astrología tiene que ver con el elemento fuego. El fuego se ejercita en el tiempo presente, además tiene que ser de una manera afirmativa, no es lo que no es, sino que es lo que es afirmación, transparente y tiene que ser un bloque de energía que va en una dirección concreta. O sea, el elemento fuego, Aries, Sagitario y Leo, implica una direccionalidad clara y sin matices. O sea, quiero ir por ahí, esto es así, esto es así. Por lo tanto, el lenguaje energético mántrico se programa desde el fuego y tiene que ser sencillo, tiene que ser propositivo, constructivo, sin objeciones y sin enmiendas y sin historias. Lo que crea la ramificación de subordinadas y demás, eso es el elemento aire, que está más relacionado con el diagnóstico, pero no con la toma de acción, no con la dirección. Entonces, claro, cuando se subvierten los momentos y las funciones, es cuando se crea toda esta problemática. Cuando tengo que apelar al elemento fuego y ser directivo, ser claro y ser sencillo, y yo me voy al elemento aire, bueno, pero no sé si yo quiero esto así o esto así, ya te has jodido. O lo mismo, cuando tengo que analizar y me estreso, digo, bueno, pues a tomar por culo, esto es así, esto es así, digo, no, tampoco. Ahí es cuando tengo que entrar al detalle. Si soy capaz de entrar al detalle cuando toca, soy capaz de ser sencillo y sintético cuando toca, soy capaz de ser reflexivo e introspectivo cuando toca, y soy capaz de ser pragmático cuando toca, entonces todo estará perfecto en armonía. Pero si voy subvirtiendo el orden de los factores, voy a crear un caos luego muy difícil de corregir. Así es. Ha quedado súper claro además, porque has tocado otro aspecto que que no había citado, que es el tema de ser muy específico, ¿no? Como has dicho, el fuego va a una dirección muy específica, por eso siempre se pide que hay que ser muy concretos con aquello que queremos o que deseamos incorporar en nuestra vida, como siempre se bromea, ¿no? Quiero más dinero en mi vida. Bueno, pues el universo tiene una forma muy divertida y muy graciosa de hacértelo ver. Toma, €1 más, ala, piérdete, déjame en paz. ¿No? Por ejemplo, ya tienes más dinero. Entonces, pues es cierto que hay que ser muy concretos y que, bueno, desde luego que el universo no es una máquina expendedora, no es una vending, no es que le echas una moneda, le aprietas y te lo va a dar todo. No, es que es lo que nos han hecho creer desde el famoso libro del secreto y demás, ¿no? O sea, como lo entiendo yo, además, esto viene también del trabajo de Dolores Cannon, no sé si la conoces, Dolores Cannon, que fue una hipnoterapeuta. Fue una mujer muy brillante que decía, bueno, no es que sea una máquina expendedora, aporta o te hace llegar aquello que tú ya eres, ¿no? Entonces, no es que echas una monedita, quiero esto y esto es lo que te da, no, o sea, no, tienes que tú poner de tu parte, poner de tus acciones y transformarlo tú, conforme tú vayas transformándote, el universo o tu realidad se va transformando contigo, ¿no? Y una cosa en la que yo, por ejemplo, he metido la pata, entre comillas, porque no es meter la pata, pero bueno, no sabía cómo, no entendía el proceso hasta que ya me di cuenta, es que nos metemos mucho en el cómo, en cómo lograr. Tengo que hacer esto de esta forma, de esta y de esta. Ahí justamente nos estamos limitando, porque el universo o tu mente no, puede ser que se te presenten las oportunidades que vas buscando de una forma que tú no esperas. Yo no esperaba estar aquí hoy en Australia. Estaba hace unos meses cuando conectamos, yo estaba en Colombia con mi mujer. Yo pensaba que estaría en España, imagínate para noviembre, y estoy en Australia. De nuevo, ¿no? Entonces, me di cuenta que el cómo, cuando nos hacemos mucho hincapié en el cómo tengo que conseguir esto, es ahí donde nos estamos limitando muchísimo más, ¿cierto, Robert? Es que claro, ¿cómo es meterle un límite, meterle un cauce? ¿Qué necesidad tienes? Si yo quiero llegar del punto A al punto B, en todo caso, digo cuáles son los límites naturales. Digo, mira, si quiero que me llegue el dinero, no quiero que sea, por ejemplo, mediante una herencia y que se muera toda mi familia, que me paguen, vale. Quiero que sea, por ejemplo, el dinero ganado a través de mi esfuerzo, de mi trabajo, de una inversión, perfecto, pero no tengo por qué cerrarlo mucho más. No tengo por qué concretarlo mucho más. Concreto lo suficiente para excluir y evitar escenarios que claramente no quiero. Pero a partir de ahí déjalo razonablemente abierto porque es muy probable que haya
posibilidades que no has contemplado o que desechas por inverosímiles y a lo mejor no lo son. Entonces, claro, cuando alguien se mete demasiado en el cómo, lo está desvirtuando todo. De ahí que vamos a asentar aquello que es seguro que sí y lo que no es seguro dejarlo al azar, porque seguramente ya la energía encontrará el camino más rápido para darte exactamente lo que necesitas y lo que quieres. Perfecto. Pues bueno, voy a dar unas pequeñas pautas, porque han preguntado por ahí, bueno, ¿y cómo puedo hacer esas afirmaciones para reprogramar y demás? Comparto algunas, si quieres comparte tú. Yo, la que más, que no es casualidad, creencia, salvo una persona que creo que la he visto por aquí, una persona de casi 400 personas con las que he podido trabajar en los últimos 18 meses en sesiones, con una sola persona no funcionó. Con el resto, la frase "me amo de forma incondicional", todos, ¡pam! El subconsciente no lo quería. Solo una, que es Chus, que estará por aquí, que creo que la he visto, fue con la única persona a día de hoy que hicimos el test del "me amo" de forma incondicional y le dio positivo, le dio fuerte, le dio una respuesta fuerte. Usó lo que se dice el test muscular, la respuesta muscular del subconsciente, que es la modalidad que uso se llama Psyche, aunque la tengo remodificada, como buen acuariano, la he hecho ya mía. Ya el Psyche es muy poco lo que queda, es una transformación. Bueno, siempre lo he hecho. Cuando hice las artes marciales, cuando me hice instructor de Krav Maga, me hice entrenador nacional, el cinturón negro tercer dan, etcétera, etcétera, etcétera. A los últimos años de estar dando clases de Krav Maga, hacía otra cosa. La base era Krav Maga, pero lo había modificado a mí. Bueno, eso creo que es muy nuestro, ¿no? Muy de acuarianos, ¿no? Bueno, pues la cuestión es, como hemos dicho antes, aquello que tú quieres es muy específico, que sea en tiempo presente y que sea en positivo. Esto voy a hacer mucho hincapié. Las palabras, aquello que yo quiero en mi vida. Los quieros en una afirmación para reprogramar se obvian, porque es un futuro, es un deseo, es algo que sí. Quiero tener más salud en mi vida. Lo repites por un año y sigues teniendo el deseo, pero tu salud no ha mejorado. Por ejemplo, esas cosas que yo no las sabía por entonces, ahora ya las entiendo. Entonces, eso se obvian. Entonces, una afirmación buena para reprogramar, o empezar a reprogramar: me amo de forma incondicional. Confío en mí y en todas mis capacidades. Soy la mejor versión de mí en cada momento, por ejemplo, ¿no? Y esto, si lo hacemos de forma repetitiva, en la noche cuando nos vamos a dormir o en la mañana cuando recién levantados, en esas dos franjas horarias son las mejores, incluso en las dos, yo a día de hoy sigo haciéndolo en las dos, son los mejores momentos para empezar a reprogramar el subconsciente. ¿Por qué? Porque el subconsciente, cuando nos vamos a dormir, en esa ventanita de 15 a 20 minutos, entra en el estado vibracional Z. Es programable, exactamente lo mismo. Cuando nos despertamos en los primeros minutos, el subconsciente está con la oreja puesta para recibir órdenes. Esos son los mejores momentos del día. No quiere decir que sean los únicos, pero son los mejores. Bruce Lipton habla de grabarse uno a sí mismo por varios minutos con la frase que tú quieras y que te lo pongas por la noche para dormir. Yo lo estuve haciendo por un poquito tiempo, luego empecé a trabajar el subconsciente de otra forma, pero es otra manera de empezar a reprogramar, que no es lo único que hay que hacer, porque siempre se dice que el 80 y 20, ¿no? Que el 80% de tu éxito de aquello que hagas en la vida es 80% mente, 20% acciones. Pero ojito, que aquí viene la trampa, viene el engaño. No el engaño, hay una trampa. El 20% de tus acciones después van a representar el 80% de tus resultados. Si solo me quedo reprogramando mi mente y no tomo acción, me quedo igual. La mente estará preparada, pero si yo no concluyo con mis acciones, no se va a materializar nada. Somos energía, necesitamos estar en movimiento, necesitamos crear, movernos. Si nos quedamos estancados únicamente mirando en el plano mental hacia adentro, no creamos nada. Esto pasa muchas veces y precisamente cuando alguien entra en terapia o en crecimiento personal y empieza a obtener resultados, se puede quedar fácilmente enamorado de esos resultados, de esa introspección de más calidad, y ya se queda allí. Luego cuando pasa la acción ya me da pereza todo, ya no quiero hacer nada, ya estoy bien así, el problema lo tienen todos los demás, yo ya estoy por encima del bien y el mal. Digo, ya, pues demuéstralo. Para mí me gusta, digo, vale, si uno ha alcanzado cierto nivel de serenidad, de congruencia, de paz mental, entonces el siguiente paso es, vale, ahora demuéstralo en tu vida.
ahora demuestra que eres más virtuoso a la hora de gestionar procesos, situaciones especialmente desafiantes, conflictivas, complicadas. Y uno de los mantras que siempre me repito es, yo todo lo puedo, soy capaz de todo. Cualquier cosa que se me ponga, pues uso derivaciones de lo mismo. Todo lo puedo, esto que viene, puedo con ello y de sobras y con todo lo que me pongáis. Y es una manera también de remitir constantemente a la capacidad de acción y de toma de respuestas y de soluciones ante lo que sea que se me presente. Y también esa zona que dices de la noche es cuando se programa uno para el viaje astral. Cuando se está a punto de dormir y dice, voy a tener un viaje astral, voy a tener un viaje astral, vamos a la astral, voy a la astral, voy a la astral, voy a la astral, y voy a hacer esto, pues ya está, la mente programada y enseguida a volar. Ahí está. Qué bueno. Pues nada, Robert, antes de despedirnos, yo quería finalizar esto, ya te pediré que por favor nos dejes tu última frase. Yo al inicio de esta charla compartí parte de mi pasado, que fui adicto, estuve en un programa de rehabilitación en España, se llama, no sé, creo que todavía sigue, que se llama Proyecto Hombre. Luego, pues bueno, trabajando en Melbourne como funcionario de prisiones, estuve diagnosticado con estrés postraumático justo en febrero del 2020, justo antes de toda esta historia, que fue ya para mí el cambio ya radical. Entonces, ¿por qué comparto todo esto? Pues porque si yo he podido, a mis casi 47 años, que ahora cumplo en febrero, el 9 de febrero, cumplo 47 años, si yo he podido transformar mi vida teniendo un historial que, bueno, que lo que he compartido es nada, es la puntita del iceberg, si he podido yo hacerlo, tú, cualquiera que nos esté viendo ahora en directo e indiferido, tú también puedes. Tu pasado no define tu presente. Está bien, ¿vale? Es parte de tu historia, pero ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Es lo que va a determinar tu presente y tu futuro. ¿Qué acciones voy a tomar ahora para emprender ese cambio? Para no estar acarreando con ese lastre conmigo, es lo que realmente va a marcar la diferencia. Si me quedo pensando en el que no valgo un carajo, que he sido un drogata, que tal, vas a perpetuar aquello que justamente no deseas en la vida. Que tu pasado te sirva como ejemplo. Punto. Muy bien dicho. Además, para mí es muy clave que el conocimiento que deriva de las experiencias en primera persona, especialmente fuertes, especialmente intensas, es un conocimiento de muchísima calidad. O sea, para realmente tener una gran perspectiva de vida y saber un poco de qué va el mundo, para conocerte a ti mismo, pues verte en los extremos, sufrirte en los extremos, padecerte en los extremos, te ayuda a comprender mucho mejor tus límites y también ver de lo que eres capaz en lo peor y también tener una medida de lo que eres capaz en lo mejor. O sea, que es un conocimiento muy bueno que también te baja los humos, te rebaja la petulancia que puede tener uno creyéndose capaz de todo. Digo, no, puedo caer en los infiernos, pero también, por lo tanto, puedo llegar a lo más alto. Ese conocimiento es extremadamente valioso y por eso, por difícil que haya sido la vida de alguien, siempre esa información que has obtenido gracias a las experiencias puede ser reconvertida en positivo. Solo hay que echarle un poquito de ganas y de calidad reflexiva. Pues nada, pues muchas gracias, Robert. Última ya lo prometo que esta es la última. Todo el mundo te gusta mucho el tema de las predicciones. ¿Cuáles son las predicciones del 2024, 25, 26 para Robert Martínez? No para el mundo, para Robert Martínez. Y aquí acabamos. ¿Qué te viene ahora, Robert? Yo sé que te vas a dar un merecido descanso. ¿Qué viene? ¿Qué más? ¿Qué puedes decir? Seguiré publicando en Instagram de una manera bastante periódica, seguiré haciendo reels, seguiré haciendo investigación y precisamente no me retiro del mundo divulgativo, pero sí que voy a hacer muchísimas menos entrevistas porque ya he hecho una barbaridad y la mayoría de la gente no las ha visto todas. Digo, pues hay material de sobra para muchos temas que yo creo que han sido abordados ya con mi punto de vista y los sabéis de memoria. Por lo tanto, quiero investigar más y entonces necesito más tiempo para investigar con más calidad, con más tiempo, temas de sanación, que luego finalmente lo que voy a hacer es divulgarlos y compartirlos con todos. O sea, que bueno, que no desaparezco del mundo, pero necesito más tiempo para poder hacer algo de más calidad y que no sea tan reiterativo todo lo que vamos explicando pues, últimamente. Qué bueno. Tú sabes ya lo que eso también me vino a decir, que también es hora de empezar, el resto de nosotros, empezar a escucharnos también a nosotros mismos y empezar a tomar más acción y a empezar a emanciparse
uno espiritualmente, que no tengamos que estar siempre pendientes del último directo de Robert, del último directo de tal. No, no. Ojo, llega un punto en la vida en el que ya tienes que empezar a escucharte a ti mismo también y dedicarte más tiempo a ti que a los demás. Por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias, Robert. Te mando un super abrazo desde aquí, desde la ciudad de Perth, en Australia, en el oeste de Australia. Y a todos los que habéis estado, muchísimas gracias. Y esto os quedará aquí, subiré a YouTube y bueno, y seguramente en los canales que quería dar un último mencionar a los canales de Robert Martínez. Creo que hay dos principales, que es uno el Universe y el otro que es Comunidad, creo, de Argentina y de México, que a mí, gracias a esos canales, en las noches que yo pasaba en prisión, trabajando en prisión, me puse al día escuchando a Robert Martínez. Gracias a esos canales, eso me ayudó muchísimo, muchísimo a pasar las noches en las que no estaba entendiendo qué pasaba en mi vida. Así que esos canales de Robert Martínez, gracias por el trabajo que estáis haciendo de difusión, de recopilar todo, porque eso lleva muchísimo trabajo, que sé cómo funciona el tema de YouTube. Así que creo que se llama el chico, se llama Alex o Alexis de Argentina, el otro de México. Muchísimas gracias y espero que pongáis este vídeo en vuestros respectivos canales, si no, me enfado. Seguro que lo ponen Alexis y Óscar Iván. Óscar, ok, pues un abrazo a ellos mismos, a ti también, Robert, y a todo el mundo que nos ha visto. Muchísimas gracias y que tengáis una feliz noche para mí. Yo ahora me voy a hacer mi entreno de ejercicios, que son ya las 4 y pico de la mañana, y después a mi jornada. Y vaya muy bien. Chao. Chao, chao, chao.